Lisandro, desde Radio FMQ, el Chori Calderón junto a Juan Ejido. ¿Cómo andás? Buen día. Hola Chori, ¿cómo estás? Saludos para Juan ahí. Bien, bien. Bien, escuchá, mirá que leímos los mensajes y, o sea, sin saber lo que iba a preguntar, dije dame dos y Sí, justo las dos fueron consultas. Así que si querés no, responder vos a no, los oyentes. escuché nada más que el socio que consultaba sobre la diferencia entre el interior y el socio, digamos, común, digamos, de alguna manera, y bueno, no tengo el dato acá, ahora tendremos que hablar con la gente de atención al socio, revisar eso, no puedo tampoco contestar así en frío. La realidad es que lo haremos ahí lo trasladaré a atención al socio y le daremos una respuesta que se comunique directo con la atención al socio o bueno, con los números del club y le vamos a despejar la duda. Bien, igualmente, a ver, el tema del incremento de la cuota, que es algo que consulta mucho la gente, esto se da a partir, obviamente, de la inflación que existe en el país, ¿no? A ver, así como aumenta absolutamente todo, a ustedes no les queda otra también que aumentar la cuota. Sí, sí, la realidad es que de hecho está muy por debajo de los aumentos y las paritarias de lo que tiene que ver, por ejemplo, con UTEDI, que es lo que rige, digamos, por convenio a los empleados del club. Y bueno, estamos muy por debajo. Yo siempre, en ese sentido, explico y explicamos desde comisión directiva a distintas negociaciones o distintas cuestiones que se dan en el día a día, que los ingresos del club no van de la mano, o los ingresos del fútbol no van de la mano con el país de alguna manera, porque uno ya tiene un ingreso mensual, por ejemplo, de televisión, de AFA, que por lo general no se incrementa, es algo anual, o sea, hay algún incremento muy chiquito, uno ya tiene fijados los sponsors prácticamente de manera anual, hay un contrato determinado donde si hay alguna variación o algún incremento semestral es muy por lejos de lo que es la inflación. Entonces siempre digo que los ingresos no van de la mano de los egresos del club, y bueno, un país como decís vos en el cual hay modificaciones continuas, inflación continua, provoca que quede muy desfasado. Por eso la cuota social, el aporte del socio, es lo único que uno tiene a veces a mano como para tratar de nunca de igualar, ¿no? Porque si uno realmente tendría que llevar la cuota para igualar la inflación, tendría que estar muy por encima. Entonces, como pensamos también en el socio, en este objetivo de sumar cada vez más gente e integrar a la familia al club, tratamos de hacer un equilibrio entre el aumento y lo que tiene que ver el bolsillo, pensar en el bolsillo de la gente, que obviamente uno lo tiene en cuenta, que no está fácil. Bueno, hemos tomado una medida que me parece que termina saliendo bien, como es la de que la cancha ingresen solo socios, y eso ayudó también a incrementar la cantidad, y bueno, que entiendan que es mejor también, que el socio entienda que es mejor pagar las votaciones que la que quede en el club, y no que en una popular que después se iba el 70% de ese ingreso que daba para la AFA, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que hubo un cambio, y bueno, las cuotas, el aumento de la cuota social está, créeme yo, por debajo de lo que en realidad debería fijarse, pero bueno, repito, es la decisión que tomó Comisión Directiva en base a pensar también en el bolsillo de la gente, ¿no? Y la otra consulta tenía que ver con la posibilidad de abrir la tribuna visitante. El tema, a ver, puedo responderla yo. Digo, hoy por hoy no hace falta, claro, pero tampoco no hace falta con la cantidad de socios que hoy tiene Quilmes. La realidad es que todavía te alcanza para no abrir la visitante. Y eso le generaría a ustedes un costo aún mayor, ¿no? En cuanto a operativo, en cuanto a gente de UTEDIC. Sí, sí, la apertura de una cancha, o sea, lleva una serie de rubros, de gastos y de alguna manera restricciones también que son difíciles de explicar o de alguna manera hay que desarrollarlos de largo y tendido, pero básicamente, y haciendo un resumen, la apertura de cualquier espacio que sea accesorio, digamos, o extra a lo que hoy tenemos, implica un gasto, el gasto que no va de la mano con nuevos ingresos que permitan solventarlo, ¿no? Entonces, abrir toda una tribuna, no hace falta que explique lo que implica de mayor cantidad de gente, de empleados de UTEDIC, mayor cantidad de policía y restricciones en otros espacios de acceso. Entonces, por suerte tenemos bastante avanzado el tema obras a partir del trabajo también
Gonzalo Felipe, todos los muchachos que están encima del estadio, que es un gasto continuo, el mantenimiento del estadio, y enorme para el club, pero bueno, que no nos preocupamos por eso. Pero por eso digo, cada apertura, digamos, de una puerta, lo que sea, abrir una puerta en el club, o sea, un nuevo sector implica un gasto extra que hoy obviamente al club lo perjudica. Cuando sea necesario y cuando, digamos, el ingreso que pueda darse sea vaya de la mano con el gasto que implica abrir una tribuna, obviamente que lo vamos a llevar adelante, sin duda, porque siempre vamos a priorizar, digamos, la comunidad de socios, y que más nos gusta a nosotros que la cancha esté llena, ¿no? Obviamente. Hablando de gasto extra, Lisandro, y uno sabe y conoce, y teniendo en cuenta, está a la vista, ¿no?, la conformación de plantel que hubo, desde el arribo de Siacua y la contratación de refuerzos realmente muy importantes para encarar el torneo de la Primera Nacional, que hoy lo tienen a Quilmes como uno de los protagonistas. Con los arribos de Iván Ramírez y Martín Jiménez, que hicieron un esfuerzo muy grande, de hecho, hicieron y convencieron a un futbolista que baje de categoría y le sacaron o contrataron a la figura de un equipo de la misma categoría como es Defensores Unidos de Zárate, aunque hoy esté en otra zona. ¿Eso los hizo salirse del presupuesto, o con las salidas de Lozano, de Arzura y los jugadores que se fueron, por ahí lo pudieron equilibrar? A la hora de contratar, Chori, viste que siempre les comentamos que somos muy ordenados y tratamos de ser ambiciosos, pero sin destruir la economía del club, ¿no? Porque lo repetimos una y otra vez, el club hoy todavía no puede tirarse la pileta y hacer cuestiones que sean impagables, o no hacer previsiones, porque en cualquier momento hay que pagar determinadas cosas que uno no puede dejarlas para más adelante, ¿no? Un embargo, cuando se traba y cae, automáticamente hay que pagarlo. Entonces el club no te da la posibilidad de ir más allá. Ante esta situación, nosotros en lo que tiene que ver con el armado de fútbol profesional, repito, fuimos ambiciosos, pero siempre buscando en orden. Y lo que tiene que ver con el mercado, sabíamos que iba a ser un mercado muy difícil, lo hablamos con distintas personas de otros dirigentes de otros clubes. Si ustedes van a hacer un análisis del mercado en general, fue un mercado bastante chato, totalmente descalzado en fechas en lo que tiene que ver con la primera división, lo cual es determinante, sobre todo para los equipos que buscan jugadores de primera división, o tratar de dar un salto de jerarquía. Era muy difícil traer un jugador de primera. Lo hablamos también con un manager de otro club que ha hecho intentos con varios jugadores, y claro, obviamente la respuesta era del club o del jugador, que tenía que esperar a que termine el campeonato que estaba desarrollando, porque ninguno quería dejar un jugador libre, ¿no? Pero bueno, en el caso nuestro pudimos convencer a Ramírez. Fue una muy buena gestión. No fue fácil porque el jugador estaba en primera división, lo peleó mucho tiempo, y porque estaba donde él soñó, que es lo que nos trasladaba, y bueno, pero lo pudimos convencer con el proyecto, mostrándole lo que era el club, cómo trabajábamos, y bueno, terminamos viviendo un jugador que me parece que es totalmente jerarquía para la categoría, que sabe lo que es un ascenso. Y después, bueno, en nuestra evaluación faltaba un jugador de mitad para adelante que nos pudiera dar algo distinto, y bueno, ambiciosos de nuevo, sin hacer locura, fuimos ingeniosos y logramos traernos a uno de los goleadores del campeonato, y bueno, me parece que nos va a dar también jerarquía alternativa, porque siempre digo que el campeonato de Nacional B lo van a definir el plantel, no más que un 11, el equipo que logra conformar un plantel, y eso lo sostiene, y va a hacer la diferencia, sobre todo ahora en las últimas 10 fechas. Ese fue más de ustedes, ¿no? El de Martín Jiménez fue más de la comisión, o sea, de ustedes que toman las determinaciones, y Iván Ramírez era por ahí más del gusto del entrenador. Fue un tema de consensuar, traemos a Iván Ramírez, pero nosotros también queremos a Martín Jiménez, o estos se hablaron ambos refuerzos con los cuerpos técnicos. No, Ramírez lo tenemos nosotros en carpeta hace 3 años, sí. Lo quisimos traer en cada mercado, obviamente que después son gestiones que quedan de lado porque era imposible. Si hacemos un repaso de este plantel, hay varios jugadores que nosotros tenemos en la Secretaría de hace 3-4 años en carpeta. Bueno, los pudimos concretar en este mercado, ¿no? Que iba a ser obviamente en el verano, y ahora en que bueno, que en un año que pensábamos que
que es complicado, pero que iba a ser más aún, logramos ciertas gestiones. En la manera de trabajar, por suerte, con Mario Ciocua es una persona abierta y bueno, a la hora de conformar el plantel, también fiel a nuestro estilo, y que cuando estuvimos en la primera reunión le contamos cómo trabajamos, nos entendimos al minuto, tanto nosotros con él, como él con nosotros, y bueno, y la manera de trabajar es nosotros mostrarle cuál es nuestra carpeta, qué jugadores con determinadas características a partir del gusto futbolístico de él había, y bueno, consensuar, pero obviamente siempre nosotros tratamos de saber quién le presentamos las opciones y él toma la determinación de cuál es el que más le convence a su idea. Pues obviamente hay alguno puntual que Mario pidió por él, pero en su mayoría es un trabajo que va desde nuestro lado, desde la Secretaría, en cada conformación de plantel hacia el técnico, y obviamente después tiene que dar consenso porque es el que toma la decisión final. Lisandro, faltan aproximadamente 3 semanas, un poco menos, para que comience el mercado de pases para los equipos de primera división. Está más que claro que los clubes ya se empiezan a mover. Y con respecto a eso, ¿ya hubo algún sondeo por algún futbolista de Quilmes? La realidad es que los sondeos son continuos, ¿no? Por distintos jugadores, más estando cerrado ya el mercado nacional B y todavía existiendo la apertura de otros mercados, también del mercado de países limítrofes, hace que los llamados sean continuos, pero bueno, nosotros priorizamos hoy de alguna manera lo que nos propusimos y bueno, o sea, hoy no estamos para regalar nada, para decirlo de alguna manera, y tratamos en lo posible de sostener el plantel que inició y llevarlo lo más posible hasta el final. Ya en el mercado se han dado algunas bajas que nosotros queríamos, y bueno, tratamos de que esto sea así hasta el final. Después obviamente si aparece algo que al club le sirva, siempre como decimos siempre, Quilmes necesita vender unos jugadores por mercado para poder sostener no solo un proyecto, sino un club que todavía tiene que pagar un montón de deudas, ¿no? ¿Cómo es la situación de Julián Boneto? No, Boneto tiene contrato hasta diciembre, ¿sí? No sé, sorpresivamente hubo todo un revuelo con Julián Boneto, la verdad poco entendible, porque la misma situación que la de otros jugadores que terminan en diciembre, y como sucede en cada año, uno va teniendo charlas con distintos jugadores de lo que uno cree que quiere que tengan cierta continuidad, sea primera división o si no sea el ascenso nacional B, porque somos unos convencidos que a veces cambiar a todos los jugadores obviamente no es lo ideal, entonces uno va teniendo charlas, pero no hay nada en particular. Julián es un jugador del club, tiene contrato hasta diciembre, y veremos cómo se va desarrollando el torneo. Es un jugador que imagina que ya con los años que llevamos compartiendo con él, con el cual tenemos suma confianza, y bueno, veremos qué sucede con él, si finalmente finaliza o termina renovando su contrato. Sí, el tema, a ver, Lisandro, ¿por qué se generó lo que se generó? Y es entendible también, obviamente, tu postura, ¿no? El tema es que por Boneto en su momento se hizo, ¿no?, un esfuerzo económico. De hecho, hubo alguien que apostó o hizo un esfuerzo económico para que Boneto pueda quedarse 2 años más en Quilmes. Entonces, por ahí vos decís, es un caso similar a los de los demás jugadores que se le termina un vínculo en diciembre, pero la realidad es que Boneto era propiedad de Quilmes. Entonces, por ahí es donde se genera la diferencia con otros futbolistas. Pero ahí hay una confusión, Chori, porque cualquier contrato que hace Quilmes de 2 años, o sea, pasado el año, que tiene los derechos prerrogativos más allá, obviamente, del año, es de Quilmes. O sea, los clubes son dueños de los contratos, no de los jugadores. Hay una gran confusión general, o que no sé por qué será, y de hecho hubo un gran cambio en ese sentido en el FIFA cuando ya particulares no pueden ser dueños del pase de jugadores, donde por eso a veces me sorprende cómo se genera esa confusión. O sea, uno puede invertir, mañana vos invertís en un determinado jugador porque te gusta, pero vas a quedar atado al club que lo tiene contratado. Si ese club después no digamos de alguna manera termina su vínculo con el jugador, automáticamente tu inversión, digamos, no va a tener ningún tipo de sentido. Pero bueno, repito, es más largo, no sé por qué se generó todo eso. Si hay algo que caracteriza a esta convención electiva es honrar sus compromisos y saber resolver distintas situaciones. Así que
por eso nos preocupa. A ver, Julián Moreto es un jugador obviamente hoy con contrato en el club, que habrá que ver qué pasa, y en caso de que en diciembre no continúe, se va a solucionar lo que se tenga que solucionar, porque siempre lo hemos hecho así. O sea, si hay algo en ese sentido que hemos cumplido y que sabemos hacer, es ante distintos agentes que invierten, que por suerte no es fácil de convencer, y lo hemos logrado durante 4 o 5 años, que es parte también de lo que uno necesita para poder armar equipos ambiciosos. Ninguno se ha ido sin lo que le corresponde, y siempre cumpliendo lo que se ha hablado o lo que se ha firmado, así que eso no nos preocupa. Y si llega una oferta por Julián, ¿la van a analizar o quieren sí o sí que se quede hasta fin de año? Julián es uno de los jugadores que tenemos como prioridad para que se quede en el club, y para que una oferta sea lo suficiente como para que se vaya, tiene que ser más que importante. Entonces, por eso dije antes que la idea es continuar con el plantel como está hasta el final del campeonato, salvo excepcionalmente que aparezca algo por algún jugador que sea lo suficientemente importante como para que el club le haga una diferencia y le permita, digamos, ir más allá y solucionar un montón de cuestiones que obviamente nos preocupan para el futuro, porque siempre tienes que estar atento y alerta para generar nuevos recursos. Y bueno, la más importante que tienen todos los clubes, y por eso nosotros elegimos este camino hace tiempo, es la venta de los jugadores. Sí, ¿sabes por qué por ahí se genera esto que vos marcás, Lisandro? A ver, hay muchísimos casos y se da mucho en la primera división, sobre todo, a ver, con Meroya en Huracán, donde el futbolista estuvo 6 meses sin jugar porque no quiso renovar el vínculo. No se dio con Matías Rojas, por ejemplo, en Racing, donde hasta último momento y más allá de... O sea, esta es la postura que toma la dirigencia, o sea, que toman ustedes, porque ustedes tranquilamente podrían hacer lo que hizo Boca con Agustín Rossi, o el caso de Meroya con Huracán, y decir, Julián, si no renovás, no te voy a prestar mi camiseta para que vos después te vendas o te vayas a otro equipo. O sea, esa es la postura que toma la dirigencia de Quilmes. Lo que pasa, yo es que para eso, a ver, igual cuando dice la aclaración no es contra nadie en particular, ni contra ustedes, estoy respondiendo en general porque vi que se ha generado un tema. No fue tema lo de Julián, o sea, por eso me sorprende. A veces pasa mucho que externos o terceros o gente que está dando vueltas tiene una noticia como si tuviera la verdad que con Julián nunca tuvimos una charla, o sea, tuvimos obviamente una charla como la tenemos con todos o con varios que nos interesa, pero nunca se planteó eso porque nunca se le consideró un problema. Obviamente, lo repito, que no. Nosotros somos muy conscientes de todo, somos responsables y vamos a cumplir con todo lo que haya que cumplir, pero nunca ni siquiera se habló de que Julián, y es un más. Puede pasar que un jugador que diga que hoy quiere ver opciones o quiere pensarlo, en 2 meses se termina diciendo que quiere renovar. Esto es muy dinámico y ya nos pasó. O al revés, un jugador que quería renovar mejora y vos te confiaste y bueno, y terminó no renovando. Por eso digo que hay que estar tranquilo. Siempre hay cosas por aprender, pero tenemos ya cierto rodaje en el armado del plantel y estas cuestiones, y bueno, hay que estar tranquilo con la situación y en caso de que no se dé, resolver lo más conveniente siempre para el club. Así que no, en ningún momento se planteó eso porque ni siquiera existió el conflicto, ¿no? Y bueno, en los casos, como decís vos, de Meroya, de Rojas, y bueno, es así el fútbol, ¿no? Es así el fútbol. Repito, los jugadores, uno no es dueño de los jugadores, uno es dueño de los contratos, es lo que lo vincula al club y es lo único que tiene para poder sostenernos, ¿no? Entonces, no hay a veces que genera esa confusión, porque lo ven, no ustedes, solamente lo he escuchado, creyendo que un inversor es dueño del jugador, y eso no es así. Lo único que lo ata a ese inversor es el club, no hay otra cosa. Lisandro, te hago la última y ya tiene que ver con el aspecto deportivo. Recién, bueno, sabemos que obviamente que hay premios por cada 4 partidos, de acuerdo a la cantidad de puntos y demás. Imagino que ya están buscando algo, ¿no? Porque el presente del equipo, y lo contábamos recién, es la primera vez que llega a los 5 partidos sin perder. Imagino que están contentos desde ese lado, ¿no? De poder de alguna manera enderezar el rumbo. Sí, la realidad es que finalizó la primera etapa, hemos hecho todas las partes, la evaluación y la balance correspondiente, y bueno, el inicio fue a la vista, ¿no? Fue de menor a mayor, y en puntos obviamente fue casi perfecto, y nos hace obviamente estar hoy de vuelta
con posibilidades de pelear hasta te diría el primer puesto. Por eso, si recuerdan cuando hicimos esa nota, antes de Racing de Córdoba, yo le dije que ahora nos propusimos con el cuerpo técnico y los jugadores, porque digo que tenemos una charla de continua del partido a partido. Bueno, ahora te permite otra vez mirar para arriba y ya pensar en tu resultado, pero también en el Independiente de Mendoza, en este caso le toca el primero. Por eso digo que hay que estar tranquilo, porque en mi humilde opinión, en las últimas 10 fechas va a priorizar, como ya pasó en los otros torneos, los que tengan un plantel largo de recambio, y por eso muchos partidos se van a ganar en el final, ¿no? Porque con los cambios cuando se hace la diferencia. Digo, pasa en el paso de Belgrano, en el paso de Tigre, bueno, fue pasando a lo largo de todos los torneos. Nosotros tenemos que tomar nota de eso, y bueno, ese fútbol es dinámico, pero creemos que por ese camino se acorta, y bueno, por eso digo, va a haber que estar atento a este último tramo, porque ahí se va a ver realmente la jerarquía, y por eso había que estar cerquita. Bueno, se ha logrado, ahora queda el desafío de mantenerse para pegar el sprint final. Lisandro, ¿se piensa hacer algún primer contrato en un corto lapso de tiempo, caso, no sé, Lucho Domínguez o Joaquín Postigo? Hasta noviembre de 2003, fin de noviembre, tenemos la posibilidad de evaluar su situación, y a partir de noviembre, los que son categoría 2003, estamos obligados a hacerle contrato o ya quedarán liberados. Veremos la evolución de cada uno de los chicos. Estamos atentos a todos, no solo a ellos, sino a otros chicos que están teniendo participación con Primera División. Todas las semanas va un grupo de reserva, o hasta de cuarta, quinta división, para que el cuerpo técnico de Primera los vea y nosotros también podamos sacar conclusiones. Así que en breve seguramente definiremos la situación más inmediata, pero eso no quita también que la posibilidad de otros chicos que por ahí no tienen la edad todavía, pero futbolísticamente convenzan. Así que veremos la situación. Postigo, bueno, le toca participar un poco más, que está cada vez mejor. La realidad es que uno ve un jugador que evoluciona, que a veces no pasa, ¿no? Cuando se llega ahí a Primera División cuesta, y a veces hay un enfrentamiento. Bueno, en el caso de Postigo hay un profesional que va en evolución. Esperemos que siga así, porque es lo que necesitamos, ¿no? Seguir generando tanto desde abajo o desde inferiores, que se está trabajando bien, nuevos jugadores, nuevos proyectos, y tratar de ir también con incorporaciones podamos solucionar este tema también de la venta de jugadores, y captar a algún jugador que con un contrato, como dije antes, un nuevo contrato nos permita terminar de venir luego. Son las dos maneras de poder generar el recurso más importante que tiene el club y el fútbol, que es la venta de jugadores. Lisandro, te queremos agradecer estos minutos que nos diste, y también, así como lo hicimos con Mateo el otro día desde el predio, cuando estuvo con Walter Benítez, agradecer lo que hicieron para permitirnos estar en el Minela y poder transmitir desde adentro el partido frente a Aldo Civi. Sabemos que si no hubiesen intercedido, la realidad era que no se podía llegar a transmitir el partido, y por eso quería agradecerte también a vos y al resto de la comisión directiva por lo que hicieron. No, bueno, Chori, gracias porque, bueno, obviamente siempre el hecho de que se reconozca a uno lo satisface, la comisión directiva en general, porque fue el trabajo también de prensa de Juan Cruz, bueno, la decisión obviamente de Mateo como presidente, y bueno, nosotros apoyando en nuestro lugar para que tengan lugar y puedan trabajar, porque realmente si no se les daba ese lugar no iban a poder transmitir. Nos encontramos con algo que nos sorprendió. Parecía que la intención era esa todo el tiempo, pero bueno, por suerte se pudo lograr que ustedes puedan hacer el trabajo y darle al hincha una transmisión que es lo que el hincha se merece también. Así que bueno, nada, siempre que podamos colaborar, ustedes son parte de Quilmes, lo vamos a hacer. Así que saludos para todos y siempre a disposición. Un abrazo grande, Lisandro. Abrazo grande para todos. Lisandro Numa López, el vicepresidente de Quilmes.